La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando en la región de los lagos. En el día de hoy lo hacemos con Mauricio Rosenblut, director del área de estudios de la Fundación para la Superación de la Pobreza, con la cual compartiremos este tema. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un problema que aparece a primera vista es que hay un desacople entre pobreza y desigualdad social. Es decir, mientras diríamos que los programas desde los años 90, los programas focalizados para superar la pobreza han dado resultados porque esta ha ido bajando de un 40% hasta aproximadamente un 11,6% el año 2006, en cambio las desigualdades sociales en el mismo periodo se han ido acrecentando. Entonces, ¿cuál es la razón de que no haya relación entre disminución de la pobreza, pero aumento de las desigualdades sociales en Chile, siendo que para el mundo común y corriente, para el mundo popular, lo asocian directamente? Mira, yo creo que ahí las razones son dos y tienen que ver con el tipo de metodología que utilizamos en nuestro país para medir la pobreza. El gobierno de Chile en el año 1990 adscribió a una medición de orden absoluta, que es un tipo de medición de pobreza que se desarrolla fundamentalmente en los países en vías de desarrollo y que establece una norma independiente, ¿no es cierto?, del nivel de enriquecimiento que exista en la sociedad y del nivel de riqueza que ostenten los segmentos más altos de ingresos. Por lo tanto, es una norma que fundamentalmente se fundamenta en características de orden biológico, de orden nutricional. De hecho, se construye una canasta, ¿no?, que incorpora distintos bienes y servicios alimentarios y algunos no alimentarios, y con eso se establece, ¿no es cierto?, la medición de pobreza. Por lo tanto, esa medición y esa norma, que por ejemplo busca resguardar que todas las personas consuman al día 2.200 calorías, o por lo menos las tengan disponibles, ¿no es cierto?, se desarrolla de manera independiente a la desigualdad en principio, o con un grado de independencia mayor. No es la única forma de medir pobreza. Los países desarrollados miden justamente la pobreza asociado a la distribución de ingresos. Esa es una vertiente que se le denomina medición de pobreza relativa y que incluye justamente el nivel de enriquecimiento general de la sociedad y de los segmentos que ostentan, por lo tanto, más ingresos. Podríamos decir que Chile ha sido exitoso en cuanto a políticas públicas de reducción de la pobreza, pero no ha sido igual en términos de políticas públicas que tendan a contraer o a reducir o a disminuir las desigualdades sociales. Evidentemente, o sea, las cifras así lo indican. Han habido algunas variaciones en los últimos quinquenios, un poquito hacia la baja en el indicador de desigualdad de Gini, pero igualmente son discretos dentro de lo que se podría esperar de un país que ha exhibido tasas de crecimiento y desarrollo en un marco democrático durante 25 años. Todavía sigue siendo un resultado discreto a mi juicio, aun cuando, como te digo, en los últimos años ha mejorado. La superación de la pobreza ha sido exitosa, sí, pero yo lo concentraría fundamentalmente en sus peores formas. Es decir, las peores formas de pobreza. Nos referimos a las situaciones propiamente de hambre, desnutrición, de muerte temprana, de analfabetismo y de personas que viven en tugurios o en situación de calle. Esas peores formas de pobreza que nos acompañaron gran parte del paisaje del siglo XX, efectivamente han quedado progresivamente atrás. Pero aparecen nuevas formas de pobreza que están vinculados a los nuevos patrones de consumo, estándares de vida, que no están adecuadamente incluidos o no han estado adecuadamente incluidos en la medición tradicional que el país ha seguido desde 1990 hasta el 2011, porque efectivamente hubo una reforma en los métodos de medición en la última medición que tenemos disponible, que fue el año 2013. Antes de entrar ahí a la precisión de las características de la pobreza en general y regional, ¿qué relación hay entre crecimiento de la producción, crecimiento de la cesantía y pobreza? Porque mucho se habla del punto de vista de los empresarios particularmente
que tiene que haber altos índices de crecimiento económico de la economía y que por lo tanto los otros problemas sociales no pueden ser enfrentados con cierto éxito si es que no hay ese dinamismo. ¿Qué relación hay entre cesantía y crecimiento económico con respecto a pobreza? A ver, la relación evidentemente es bastante estrecha, especialmente si además estamos analizando la pobreza fundamentalmente a través de los indicadores de ingreso. Para una familia, si alguno de sus miembros queda en condición de cesantía o en situación de cesantía, indudablemente eso implica automáticamente para muchas familias una caída a una situación de pobreza. Por lo tanto, habitualmente se entiende que el desarrollo económico y las cifras de crecimiento que traen aparejado creación de empleo, no todo crecimiento genera empleo, que trae aparejado generación de empleo y empleo además de calidad, efectivamente tienen efectos en la reducción de la pobreza por ingreso. Si tenemos un nivel de desaceleración económica y por tanto destrucción de empleo y aumento de la cesantía, indudablemente eso se manifiesta habitualmente en crecimiento en las cifras de pobreza, aun cuando el Estado igual tiene algunos mecanismos para poder morigerar el efecto, por ejemplo, de un ciclo regresivo o de contracción de la economía. Y esto se ha desarrollado fundamentalmente en los últimos 25 años en nuestro país y que tiene que ver con todas las políticas de compensación a los déficits de ingresos, a través de la entrega de bonos, a través de programas de empleo de emergencia, que son directos a la creación de empleo. Ese tipo de medidas ha generado, ¿no es cierto?, que el Estado pueda reducir el impacto tan negativo que eventualmente estos ciclos pueden tener. No obstante lo anterior, hay que señalar que igualmente durante los 90 el país creció muy aceleradamente y también amplificó la desigualdad. O sea, no siempre la relación es tan directa sobre todos los fenómenos que están asociados a problemas como de pobreza o desigualdad extrema. Aquí tenemos la impresión de que la pobreza rural, la pobreza de los trabajadores del mar, la pobreza urbana no es de la misma manera, no es igual. Y particularmente aquí ha habido polémicas importantes en la región respecto a cómo se mide la desocupación, porque efectivamente es difícil de medir una digamos, carencia de trabajo de los trabajadores del mar que fluctúan entre trabajo agrícola, entre pesca, colectores de orilla, entre que son asalariados de empresas de la salmonera, etcétera. ¿Cómo nosotros podríamos darle seguridad de que esas mediciones que se hacen en Chile responden a una realidad, a una objetividad? Dado que el estándar con el cual se aplican las estadísticas no responde a las estructuras de nuestra región. ¿Cómo relativizan ese aspecto? Yo creo que ahí hay un tema súper importante y es que las cifras de pobreza nunca son un vis a vis a la realidad que vive la gente. Las cifras de pobreza están construidas sobre métodos que son restringidos, que buscan establecer indicaciones de cómo está el contexto, pero no son la realidad misma de toda la gente ni de todas las dimensiones que eventualmente están involucradas en el fenómeno de la pobreza. Los métodos de medición reducen la complejidad del fenómeno. De todas las dimensiones eventualmente que pueden verse afectadas por vivir en una situación de pobreza, los métodos de medición se quedan con algunas dimensiones que son las que pueden ser medidas a través, por ejemplo, de una encuesta. Entonces, por allí tenemos un desacople permanente, y esto no solamente ocurre en los lagos, ocurre en todas las regiones del país, que cuanto más al espacio local nos vamos acercando, en general las cifras tienden a no coincidir con lo que la gente percibe de su entorno. Y es principalmente porque efectivamente todos esos elementos de complejidad quedan al margen, ¿no es cierto?, de la medición. La medición es de orden muy general y por lo tanto es muy indicativo. De hecho, el método de ingreso es un método que se conoce con el nombre de método además indirecto. Aparte de ser absoluto, es indirecto, porque nunca mide lo que realmente la gente está consumiendo, sino lo que hace es determinar si tiene la capacidad de comprar una canasta, pero nunca si realmente la compró. Entonces, no hace un análisis de los gastos del hogar, sino que fundamentalmente si tiene la capacidad a través de sus ingresos de adquirir esa canasta. Y esa canasta es una canasta general, no es una canasta que esté
que es una canasta promedio a lo largo del país, no es una canasta que esté especificada para cada contexto territorial, donde efectivamente los productos alimentarios cambian, el costo de los servicios cambia. Ese tipo de detalle no está incorporado en la medición. Hasta el año 2011 la pobreza se calculaba según el ingreso per cápita, el ingreso por persona, y a partir de eso se modificó el sistema. Sobre esa primera estadística en que se establecía solamente el ingreso promedio de una familia, ¿a cuánto alcanzaba eso en el día de hoy, digamos, si lo siguiéramos diciendo por ingreso? ¿Cuánto, son 36.000 o son más? Efectivamente, a ver, antiguamente el método de ingresos también incluía esta canasta, y esta canasta estaba valorizada a nivel per cápita, ¿no? Y estuvo rondando los 70, 80 mil pesos al final del siglo, del 2011 más o menos. ¿Por persona o por familia? Por persona, al mes. Es una cifra que está valorizada por persona al mes. Luego, el Ministerio de Desarrollo Social luego convocó una comisión para que revisara el método de ingreso y lo modificó. Pero antes de ir al nuevo método, nosotros teníamos un histórico, digamos, que desde el año 90 hasta el año 2011, en la cual menos de 70 mil pesos promedio mensual, anual, uno entraba a la categoría de pobre. Ajá, así es. Y eso medían, digamos, las estadísticas de CACEN y otras que se preocupaban de la medición. ¿Eso respondía a la situación real o estaba distorsionada respecto a la realidad? Mira, porque claro, volvemos al punto inicial. Baja la pobreza de 40 y tantos % hasta 11,6 el 2006 y después comienza a subir con la crisis del 2008 y vuelve a crecer después en la crisis, digamos, posterior al terremoto. Entonces ahí y nos situamos un poquito superior a ese 12% de promedio mensual. ¿Esa medición por ingreso sigue siendo válida para ese periodo? Bueno, muchas instituciones, entre las cuales se cuenta la Fundación para la Superación de la Pobreza, durante muchos años plantearon que esa medición estaba desgastada y de alguna manera ya obsoleta para discriminar situaciones de pobreza y no pobreza en el país. ¿Por qué? Porque esa canasta fue creada en función de los patrones de consumo solamente del Gran Santiago del año 1987-88. ¿Qué quiero decir con esto? Que para definir qué productos ingresaban en la canasta y para definir la proporcionalidad de esos productos dentro del volumen total, se utilizó y se observó, ¿no es cierto?, el patrón de consumo que el Instituto Nacional de Estadísticas había estudiado en la población del Gran Santiago a finales de la década del 80. Entonces, por lo tanto, gran parte de esos productos y su proporcionalidad habían cambiado durante todo este tiempo. Y esos cambios nunca fueron incorporados a la medición. Por lo tanto, la medición se fue envejeciendo. Si tú tienes un método de medición que se fundamenta en un fenómeno que va cambiando en el tiempo, como los patrones de consumo, tienes que ser consecuente con eso y actualizarlo cuando el patrón cambia. Lo que no ocurrió en el caso chileno, sino hasta el 2011. O sea, pasamos 20 años con una canasta que respondía al patrón de consumo de un Chile que ya no existía, un Chile de la década de los 80, un Chile que venía saliendo de una de las peores crisis económicas que hubiese registrado, que era la crisis económica del 82-83, y por lo tanto donde los consumos de las familias eran muy, muy restringidos. Y eso se expresó en esa canasta. Ya, con estas precisiones de lo vetusto que era el padrón de consumo, lo atrasado que estaba respecto a la situación actual, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a conversar con Mauricio Rosenblut de la Fundación para la Superación de la Pobreza sobre este tema de tanta relevancia. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual.
Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bien, retomamos esta conversación desde la región de los lagos con Mauricio Rosenblut sobre el tema de la pobreza, y habíamos quedado en que estaba sobrepasado por la realidad el padrón de consumo sobre la cual se basaba estas encuestas, y cuáles son entonces las modificaciones nuevas, porque viendo las estadísticas locales hay varias cosas que cambian. ¿Cuáles son los nuevos parámetros que utiliza esta multidimensionalidad en la forma de medir la pobreza? Mira, durante gran parte de la década del 2000, muchas instituciones de la sociedad civil presionaron porque el gobierno modificara la medición, actualizara la medición de ingresos y además complementara la medición de ingresos con una de carácter multidimensional que permitiera integrar otras dimensiones, otros aspectos de la realidad de la pobreza que no estaban siendo visibilizados adecuadamente en la medición de ingresos, como por ejemplo la educación no está muy bien reflejada en la canasta de medición de pobreza tradicional, la salud, el trabajo, la vivienda. Entonces, esta presión que se desarrolló fundamentalmente por la sociedad civil y que después fue secundada por instituciones de orden académico y organismos internacionales, dio como respuesta en el gobierno de Sebastián Piñera la creación de una comisión, donde invitó a distintos especialistas para que propusieran justamente, uno, la actualización de la medición de ingresos, y dos, la creación de un método multidimensional, acogiendo en definitiva esta presión ciudadana. ¿Cuáles son los nuevos parámetros que se introducen en la medición? Para la medición de ingresos, que voy a partir por eso, lo que se hace es tomar el nuevo patrón de consumo de la población chilena, ¿no es cierto?, detectado por el INE a través de su encuesta de presupuestos familiares, y se actualizan entonces los componentes que incluyen la canasta, la proporción en que están esos componentes dentro de la canasta básica, y también se hacen algunas modificaciones de cómo esto se va a analizar a nivel de familia. Ya no va a ser un valor per cápita, ya no va a ser este valor de 70.000 pesos por persona, sino que se va a trabajar en torno a economías de escala, es decir, donde efectivamente un hogar de una persona tiene ciertos gastos fijos, que no pueden ser desarrollados solamente en este canasta per cápita, sino que tiene que ser un valor un poquito mayor, y luego, a la medida que se va adicionando un miembro del hogar, esos valores van restringiéndose o van siendo más acotados. Por lo tanto, ya no parte con una línea de 70.000 pesos, sino que parte con una línea de una persona, un hogar de una persona, de 136.000 pesos mensuales. O sea, crece. Y luego se le van adicionando, por cada adición de miembro del hogar, ese valor va siendo cada vez menor. Entonces, si son dos personas, por ejemplo, el valor no se duplica, sino que se amplifica por 100.000 pesos. Y cuando ya van la persona 10 que se adiciona al hogar, ya el valor adicional por persona es de 50.000 pesos. Esto permitía corregir, por ejemplo, la incidencia de pobreza en adultos mayores, porque los adultos mayores quedaban subregistrados en su situación de pobreza con la antigua medición en el valor per cápita, porque no establecía los costos fijos de vivir solo. Entonces ahora esta medición sí incluye los costos fijos de vivir solo. Y otro gran cambio que también afecta mucho a las regiones es que la medición ya no distingue entre zonas urbanas y rurales. Antiguamente las zonas rurales eran castigadas con una canasta de menor valor, sin embargo lo que hoy día se hace es que no hay distinción entre zona urbana y rural, por lo tanto la línea urbana también es la misma que se aplica en el mundo rural. Y esto ha permitido visibilizar parte de la pobreza rural que estaba invisibilizada por la forma de medición anterior. Esto todo a nivel de ingresos. Y luego, lo que pasó con la medición multidimensional fue que esta comisión recomendó incluir distintos aspectos de la pobreza que con el ingreso no eran adecuadamente pesquisados. Y ahí se incluyó la dimensión de educación, de salud, trabajo
y vivienda. Y en cada una de estas áreas se analizan subdimensiones. Por ejemplo, en el caso de educación, se analiza si en el hogar hay personas que presenten rezago escolar, si hay niños en edad escolar que no están asistiendo a la escuela, y si hay adultos que no han cumplido con el nivel de enseñanza que para su rango de edad se consideraba básico en ese momento, obligatorio. En el ámbito de salud se analiza, por ejemplo, el estado nutricional de los miembros del hogar, especialmente de los menores, donde antes solamente, por ejemplo, se analizaban temas de hambre, de desnutrición, pero hoy día también se analizan temas de obesidad. O sea, la malnutrición es el indicador, que puede estar representado por una subnutrición o por una sobrenutrición inadecuada. O sea, se agregan nuevos criterios para compensar un poco lo que distorsionaba medir solamente el ingreso Exacto, de una familia, etc. Aquí, según el método antiguo, hasta el 2011, la pobreza en la región se situaba en torno al 14-15% y sube 1,5 puntos en la medición del 2013. Pero ese promedio regional no es significativo. Sin embargo, cuando uno va a escarbar a las comunas, la diferencia de pobreza de Puerto Octay sube de 10,3 a 18, la pobreza de Frutillar sube de 15,8 a 23,4, la pobreza de Puerto Vara queda relativamente igual, de 8,1 se reduce a 7,6, la de Puerto Montt sube levemente de 14,1 a 15,6. Es decir que vemos que los nuevos parámetros que se agregan a la medición de la pobreza afectan de manera muy diversa la comuna según la estructura. Eso tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con qué aspectos. Por ejemplo, aquí yo veo que las que tienen mayor ruralidad son aumentan más fuertemente la pobreza que aquellas que están centradas en lugares urbanos. Como te decía, una parte se explica por este cambio metodológico, donde antes a los sectores rurales se les medía con una vara mucho más baja. Y hoy día la vara es más alta, ¿no? Es equivalente a la del mundo urbano. Y esto modifica efectivamente a las comunas rurales y hace que el método visibilice más pobreza en esos territorios de lo que existía antes, donde la pobreza, la canasta del mundo rural se le imputaba un valor menor. Luego hay otro elemento que está vinculado, pero esto es estrictamente muestral, ¿eh? Esto tiene que ver con la teoría muestral o el diseño muestral de la encuesta Casén. La encuesta Casén a nivel comunal es poco fiable, tiene un margen de error mayor, porque las muestras, especialmente en comunas rurales, son muy chiquititas. Eso no permite tener efectivamente una estadística tan confiable como la que tú puedes encontrar a nivel provincial, regional o nacional. Yo entiendo que el Ministerio de Desarrollo Social está comprometido en mejorar la calidad de la estadística comunal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando la estadística comunal está hecha sobre la base de una muestra muy pequeñita, la variación que se puede producir entre encuesta y encuesta es muy alta. Entonces, lo que se ha recomendado ahí es entregar este dato en intervalo de confianza. Y los intervalos de confianza son brutales en estas comunas, son muy amplios. O sea, en realidad, por ejemplo, en el caso de Frutillar, que está en alrededor del 23,4% por lo menos por ingreso el 2013, tenemos un intervalo de confianza que va entre el 17,7 y el 32,7. O sea, en realidad tú no tienes totalmente certeza que sea un 23. Puede ir desde el 17 hasta el 32. Medido por este método, que es el de ingresos, que también sabemos que tiene sus restricciones. No tenemos medición multidimensional a nivel comunal aún. ¿Por qué? Porque las muestras son tan chiquititas que no permiten realmente que esas dimensiones o esas variables sean significativas estadísticamente. Por lo tanto, todavía ahí tenemos un desafío como país de mejorar nuestras estadísticas de carácter local. Lo que no quiere decir tampoco que estas no sirvan para nada, pero tenemos que tener esas precauciones. O sea, tenemos comunas efectivamente en la región como San Juan de la Costa, donde la pobreza podría inclusive ser del 60%, o por el otro lado del 30%. O sea, tenemos una variación muy grande. Por lo tanto, en este plano o en este nivel, las estadísticas deben ser complementadas con otras cosas. En el caso de Puerto Varas, ¿cuál es la fiabilidad o la variabilidad que puede Puerto tener Varas. la pobreza?
El promedio está en el 7.6, es que Puerto Varas tiene una muestra más grande de hogares. Entonces la variación no es tan alta, va del 4,1 al 10,9. O sea, ese es el rango en que más o menos se mueve la pobreza en la comuna, o que debiera, a propósito de esta encuesta y del margen de error que arroja en ese territorio, porque probablemente la muestra es más grande. Ya. En el último periodo hemos tenido aquí en la región una crisis, primero de la industria del salmón y posteriormente con la marea roja, lo que afecta la economía misma. Dentro de la industria del salmón tenemos aproximadamente 5.000 cesantes, las empresas de servicios y subcontratistas un volumen similar de desvinculados, y tienen un impacto sobre, la marea roja tiene un impacto sobre la pesca artesanal, los colectores de orilla, los buzos mariscadores y en general una cantidad de sectores que trabajan en torno al mar bastante importante, difícil de parametrar. ¿Cómo va a afectar, digamos, en los índices de pobreza respecto a Chiloé, respecto a la comuna de Puerto Montt, por ejemplo, este impacto de la cesantía sobre un aumento de la pobreza? ¿Existe alguna referencia que se pudieran decir que va a subir 1 punto, va a subir 2 puntos, va a subir 5 puntos en relación a la duración de aproximadamente un año que este fenómeno va a impactar coyunturalmente a la región? Me gustaría decirte que podemos hacer esa predicción, pero la verdad es que es súper difícil, porque aquí hay que combinar varios elementos. Indudablemente, mayor cesantía, mayor paro, debiera impactar en que los hogares tengan menos ingresos disponibles. Eso sí o sí. Y eso evidentemente va a disminuir el nivel de bienestar de esa familia por el plazo que dure, digamos, este fenómeno, o el nivel de contracción de las actividades productivas ligadas al mar. Sin embargo, también hay que ver qué medidas va a tomar el Estado y el gobierno para mitigar ese efecto negativo que tiene la cesantía. Por ejemplo, con el tema de la bonificación. Esto te lo explico porque los bonos son contados como parte del ingreso familiar. Si haces la encuesta y la gente está recibiendo los bonos, probablemente en la cifra de pobreza no vaya a aparecer tal vez tanta más pobreza si están recibiendo estos bonos y se sitúan por sobre el nivel de ingreso de la pobreza como está medida actualmente. Pero probablemente igual se mantenga un delta muy importante para esa familia respecto al ingreso disponible que tenían antes del siniestro. Entonces, por eso digo que a nivel local es sumamente importante no quedarse solo con la cifra de pobreza, sino que hay que complementarla con otro tipo de información que se pueda tener a nivel local, que sea cuantitativa, o sea, que pueda proveer, por ejemplo, el municipio, a partir de otro tipo de instrumentos que tenga disponible de detección de situaciones de vulnerabilidad o de perjuicio, por razones, por ejemplo, como la marea roja, como también, y es muy importante también, la observación de orden cualitativo, o sea, la presentación de información que sea de orden subjetivo, cualitativo, que también es muy relevante para poder detectar dónde están los mayores problemas dentro de un territorio. Las estadísticas tienen sus limitaciones para generar buenos diagnósticos, o sea, necesitamos también que a nivel local se maneje información que permita tomar decisiones. Pero ahí los impactos del bono son coyunturales. Exactamente. El agotamiento del sistema ecológico del mar es mucho más estable, es mucho más profundo. Por lo tanto, las políticas de reconversión laboral impulsadas por el gobierno tienen poca factibilidad de tener impacto en la creación de nuevos empleos o distintos empleos a los que habían antes. Los pescadores, difícilmente tú los mariscadores, difícilmente los vas a reconvertir a otras cosas. Entonces, aquí estamos ante una incidencia más bien permanente, estructural, de un aumento de varios puntos de cesantía durante al menos un año. Es que, por ejemplo, un año igualmente es un periodo corto de tiempo y es altamente probable que, insisto, si los bonos cierran la brecha entre lo que tienen las familias de ingreso disponible y la línea de pobreza, la gente quede arriba, aunque igualmente estén sus ingresos más bajos que antes. Entonces, la cifra de pobreza en ese sentido podría también estar invisibilizando esta caída de la calidad de vida. Hay que tener cuidado con eso. Tal vez la cifra no crezca tanto, pero la gente igual viva peor que antes. Se explica porque tienen esta brecha que está cerrada por el bono, por el tiempo que sea. Las cuestiones de orden más estructural
estas mediciones no tienden a visibilizarlos correctamente. Necesitamos otro tipo de información vinculado a actividades laborales, vinculado a actividad económica, que la cifra de pobreza en general es bastante engañosa, no es tan clara. Puede entregarte un diagnóstico y diga, oye, en realidad seguimos en una situación de pobreza similar, o sea, la situación no ha empeorado, pero los segmentos que están justo arriba de la línea de la pobreza son muy amplios y son muchas personas, pero como están justo sobre la línea quedan como que desaparecen del problema que se presenta en la región. Por eso es tan importante mantener una voz activa de parte de la comunidad, indicando, ¿no es cierto?, y visibilizando esta realidad que la estadística probablemente no te va a aclarar. ¿Ah? Bien, con estas precisiones y estos intercambios de puntos de vista sobre la situación de la pobreza y las posibilidades en el corto y mediano plazo, queremos agradecerle a Mauricio esta conversación con el canal regional sobre estos temas tan relevantes. Queremos agradecerte y te damos un minuto para que tú te despidas de la región de los lagos. No, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de conversar estos temas que en nuestro país no solemos discutir ni conversar en profundidad. Tendemos a quedarnos muchas veces con las cifras simplemente sin detenernos a entenderlas con suficiente detalle y es muy importante hacer esta discusión en cada región, en cada territorio, y muchas gracias por dar la oportunidad de tenerla acá. Agradecemos entonces a Mauricio Rosenblut, director del área de estudios de la Fundación para la Superación de la Pobreza, de haber conversado con nosotros sobre este tema. Hasta la próxima semana.